Hoy vamos a hablar sobre el género, la sexualidad, los derechos y el VIH. Mi nombre es Joan Duan Zapata. Y mi nombre es Daniela Mayor y hoy les vamos a hablar sobre las prácticas socioculturales y sus prohibiciones. Border Peer determina 3 pilares importantes en una sociedad, en la cual una persona se define por su género, se identifica con su sexualidad y se guía por unos derechos. Pero ¿qué ocurre cuando estos 3 pilares afectan directa e indirectamente en la vida de los hombres y de las mujeres, como es el caso tal de una enfermedad como el VIH o el SIDA? Bueno, yo les voy a hablar de los factores socioculturales. Bueno, resulta que el control que tienen las personas sobre sus propias vidas y alternativas sexuales está al mismo tiempo afectado por las normas y los valores basados en el género que definen la masculinidad y la feminidad. Las instituciones y las tradiciones de cada sociedad son las encargadas de hacer cumplir estas normas, y las normas socioculturales crean las nociones de masculinidad y feminidad, que a su vez generan relaciones de poder desequilibrarlas y todas esas cosas entre los hombres y las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este desequilibrio de poder impacta el acceso de las mujeres y de los hombres a los principales recursos, información y relaciones sexuales. El mismo reduce la autonomía sexual de la mujer y la expande, la libertad sexual y el control del hombre sobre su sexualidad. El rol de género prescrito para la mujer, o más bien dicho como feminidad, demanda un papel sumiso, pasividad en las relaciones sexuales e ignorancia acerca del sexo. El mismo también impide que las mujeres busquen y reciban información relacionada con la prevención del VIH, la masculinidad. Requiere que los hombres sean dominantes y tengan más experiencia y conocimiento sobre el sexo. Esa suposición pone a muchos hombres y jóvenes en riesgo de la infección del VIH debido a que impide que ellos busquen información y admitan su falta de conocimiento sobre el sexo y los métodos de protección. La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. La tradición son aquellas prácticas culturales en una sociedad que poseen una historia y al tener la aceptación de la población pasan a ser una tradición. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre prácticas culturales y sus prohibiciones. Bueno, son actividades especiales y específicas que realizan las personas dentro de un campo o zona cultural determinada. Las prácticas culturales en su mayoría son aceptadas, pero en algunos casos son marginadas. Consiste en la separación afectiva de una persona, una comunidad o un sector de la sociedad respecto al trato social, y pasan a ser un tabú. Matrimonios a muy temprana edad, mutilación genital femenina y la justificación de la violencia con base en el género. Las prácticas culturales dañinas aumentan el riesgo de la transmisión del VIH. No hay dudas de que las tradiciones y los valores culturales son realmente importantes para las identidades comunitarias, pero por eso mismo es fundamental darse cuenta que no pueden mantenerse a expensas del derecho a la salud de las personas. Varias tradiciones sociales y culturales fortalecen la vulnerabilidad al VIH. Estas son examinadas en el contexto de las siguientes prácticas e instituciones. El matrimonio, la desigualdad de género en las relaciones maritales, especialmente en la toma de decisiones sexuales. Las implicaciones de infidelidad, aumenta la vulnerabilidad a la transmisión del VIH. Las mujeres muchas veces no pueden protegerse debido al desequilibrio de poder dentro de las relaciones creado por la dependencia emocional y económica. La poligamia. La práctica tradicional de la poligamia, que está permitida legalmente en algunas partes del mundo, permite a los hombres tener más de una mujer. La poligamia crea redes sexuales concurrentes dentro del matrimonio, entre varias esposas y su marido, adicionalmente a cualquier contacto sexual extramarital que éste pueda tener. El reconocimiento formal de las uniones poligámicas en varios países fortalece la noción
patriarcal que las mujeres deben aceptar pasivamente la toma de decisiones sexuales de sus parejas. Estas fuertes nociones patriarcales aumentan la transmisión del VIH, ya que socavan la habilidad de las mujeres de negociar el uso del condón, de insistir en la infidelidad de la pareja y de abandonar relaciones sexuales de alto riesgo. Bueno, el matrimonio a temprana edad. Resulta que la mayoría de los jóvenes sexualmente activos entre los 15 y los 19 años en países en desarrollo están casados. El matrimonio infantil, que es lo que viene del matrimonio antes de los 18 años, sigue siendo un hecho en el sur de Asia, partes de Latinoamérica y muchos países del África subsahariana. El matrimonio a temprana edad aumenta la vulnerabilidad de las jóvenes al VIH, ya que las jóvenes tienen membranas vaginales más delicadas y más sensibles y por eso son más propensas a desgarrarse, especialmente en situaciones forzadas, lo que las hace susceptibles totalmente al VIH y a otras ITS. Arréglala ahí. Y a otras ITS. El matrimonio a muy temprana edad también retrasa el desarrollo socioeconómico de las jóvenes y trae como resultado su aislamiento social, lo que ha sido frecuentemente identificado como un factor que predispone al riesgo del VIH. Otra de estas es múltiples parejas sexuales, que es la desigualdad de género y el patriarcado, que son estructuras sociales en las que los hombres asumen la responsabilidad principal y dominan sus hogares, fomentando así que los hombres tengan múltiples parejas sexuales dentro y fuera del matrimonio, mientras que las mujeres deben ser fieles y monogámicas. Esas prácticas y normas socioculturales hacen que los hombres y sus parejas sean especialmente vulnerables al VIH. En muchos países, por ejemplo, los HSH también tienen sexo con mujeres. Adicionalmente, la masculinidad demanda que los hombres asuman riesgos. Eso, unido a la falta de información sobre el VIH y a la negativa de usar condones, pone a los hombres y sus parejas masculinas y femeninas en peligro de contraer el VIH. Violencia basada en el género. Los actos de violencia aumentan la vulnerabilidad al VIH, especialmente la de las mujeres y grupos marginados como los HSH. La violencia fuera de los hogares puede incluir violación, abuso sexual, acoso sexual y ataques físicos. Distintas normas sociales, culturales y religiosas producen y fortalecen la desigualdad de género y los estereotipos de roles de géneros que apuntan a la violencia basada en el mismo. Esto es un factor clave en el aumento del riesgo de contraer el VIH. Algunos estudios en distintos países han indicado que el riesgo de contraer VIH entre las mujeres que han vivido alguna experiencia de violencia en comparación con las que no, se aumenta hasta 3 veces. El riesgo de la transmisión directa en los encuentros sexuales forzados o violentos también depende del trauma causado, como heridas vaginales o anales, que ocurre cuando se usa la violencia. Por ejemplo, cuando la violencia sexual ocurre en las niñas y mujeres jóvenes. El riesgo de la transmisión es mayor debido a que sus tractos vaginales son inmaduros y sufren fácilmente heridas durante la penetración. Bueno, tabú. La palabra tabú designa a una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño de contenido religioso, económico, político, social o cultural, por una razón no justificada basada en prejuicios. Unos ejemplos de esto son comer perros en las comunidades europeas o americanas. En países como China o Corea está visto como algo totalmente normal. Otro ejemplo es que en algunas comunidades el sexo prematrimonial está mal visto. Otro ejemplo, por tratarse de supersticiones, muchas veces las personas evitan pasar por debajo de una escalera, abrir un paraguas dentro de una casa o pararse un paquete de sal de una mano a otra. Hablar de la muerte muchas veces es un tabú. Se eligen expresiones alternativas como pasar a mejor vida en vez del sencillo morir. Casi todas las prácticas relacionadas con los muertos se consideran tabús. La homosexualidad fue un tabú para muchas comunidades durante largo tiempo. Las sociedades occidentales actualmente están logrando que deje de serlo. En el seno de ciertas comunidades las perforaciones en el cuerpo no se aceptan.
El estigma y los tabúes. El estigma y los tabúes culturales, que vienen siendo las prohibiciones sociales, especialmente los relacionados con el sexo y las actividades sexuales, aumentan la vulnerabilidad al VIH de los hombres y de las mujeres. Los tabúes asociados con el sexo y el conocimiento sobre el sexo como actúan barreras que impiden tanto adquirir información sobre la prohibición del VIH como proveer el tratamiento, atención y apoyo que necesitan aquellos infectados y afectados por el VIH. Es activado por muchas fuerzas, como la falta de entendimiento sobre el VIH, los mitos de cómo se transmite, los prejuicios, la falta de tratamiento, la información irresponsable emanada por los medios de comunicación, los temores sociales sobre la sexualidad. El VIH y el SIDA poseen todas las características asociadas con enfermedades estigmatizadas. El estigma y la discriminación relacionadas con el VIH y el SIDA pueden tomar la forma de rabia y sentimientos negativos en contra de las personas que viven con VIH y el SIDA, destierros y aislamiento. Las mujeres son mucho más estigmatizadas que los hombres cuando están infectadas. En estas circunstancias, el VIH es considerado como una prueba que demuestra que ellas han fracasado en cumplir con esos deberes morales. El estigma también está relacionado con el poder y la dominación a lo largo y ancho de la comunidad. Por último, el estigma se crea y es fortalecido por la desigualdad social. El mismo causa que unos grupos sean devaluados y se sientan avergonzados y otros se sientan superiores. La religión. La religión y las creencias religiosas forman las bases de la vida comunitaria en la mayoría de las sociedades. La mayoría de las creencias moldeadas por las religiones prohíben el sexo antes del matrimonio. Algunas religiones también consagran un rol sumiso de la mujer, alimentan la desigualdad de género en las relaciones matrimoniales y promueven la ignorancia de las mujeres en temas sexuales como un símbolo de pureza. La sexualidad y los estereotipos de género formados por las religiones pueden impedir los esfuerzos de prevención y aumentar la vulnerabilidad de la infección del VIH. Concepto religioso de sexualidad, el cual enfatiza la virginidad, ha llevado a muchas mujeres a practicar el sexo anal con el fin de preservar su virginidad, lo que también aumenta su vulnerabilidad al VIH. Las mujeres consideran que están en desventaja a la hora de buscar información sobre el VIH y el SIDA debido a sus creencias religiosas. La religión, a pesar de ser un determinante social a la vulnerabilidad, tienen un gran potencial para prevenir el VIH y reducir el estigma relacionado con el mismo. Debido a la influencia que los líderes religiosos tienen en las comunidades, ellos pueden jugar un papel significativo en las intervenciones para cambiar los comportamientos, incluyendo la promoción del uso de condón con el fin de reducir la transmisión del VIH y eliminar el estigma del VIH y del SIDA.